Una plataforma como el app de Bancolombia en un día de quincena puede realizar 50, 70 millones de transacciones. O sea, los formadores no saben de finanzas. Claro. Entonces tienes que formar a los formadores. Sí. Que la economía va mucho mejor de lo que se cree. La situación fiscal del país es una bomba de tiempo. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia. Un gusto tenerlo aquí. No, Jaime, un gusto estar aquí conversando contigo. Muchas gracias por invitarme. Hace un tiempo los banqueros usaban corbata, eso ya no, Ya no, se acabó. yo no me pongo ya corbata, sino matrimonios. Había un momento en el banco, como en la transición, en que nos poníamos corbata cuando nos iba a visitar la superintendencia. Ya ni eso. ya ni eso. Pero el no usar corbata no afecta las utilidades, ¿o sí? No, yo creo que las mejoras, circula Claro, la sangre llega más fácil. cerebro, ya hay más ideas. No, Gracias Jaime, en el banco ya ¿Ya hoy no? nadie, o sea, cuando te pones una corbata dice, te ves extraño. O sea, algo pasa. Bueno, eso es madurez corporativa. Gracias de verdad por estar acá. Yo quisiera que arrancáramos porque nos diera una dimensión del grupo, que es tamaño, geografías, personas, etcétera. El grupo Civest, porque ya Claro, nos llamamos Grupo Civest Bancolombia, sí. es un grupo de compañías con presencia directa en 4 países. Tenemos presencia en Colombia, tenemos presencia en Panamá, El Salvador y Guatemala directamente. Algunas operaciones para hacer negocios, digamos, complementarios en Puerto Rico, en Estados Unidos, que nos complementan nuestro negocio, pero clientes tenemos en esos 4 países directamente. Somos un grupo de 34.000 personas. Es un poco muestra la dimensión de las cuales 23.000 están en Colombia. Nuestros negocios, alrededor del 75% es Colombia. ¿En ingresos? Bueno, Digamos que las métricas van entre 70 y 80. ya, Digamos, en ok, utilidades sí, Colombia es el 80, en activos puede ser el 70. Por eso digo que algo entre el 70 y el 80, ya, dependiendo de la métrica sí, que es poco. tomemos, de la cual nuestra principal operación es Bancolombia. Ujú. Bancolombia es nuestra principal operación, el banco, pero además de los bancos, tenemos 4 bancos: Bancolombia, Banistmo, Banco Agrícola y Banco Agromercantil en Guatemala. Tenemos negocios complementarios a lo financiero. Entonces nosotros nos declaramos como un grupo financiero y hablamos de negocio financiero que tiene banco, pero que también complementamos con otros negocios. Entonces, bueno, tenemos Nequi, tenemos Wompi, que es nuestra pasarela de pagos y capacidad. Estamos creando, o creamos ya hace un par de años, una compañía de criptoactivos. Tenemos Renting, tenemos una serie de negocios complementarios eh, con cerca de 300 billones de pesos en activos. Explique lo de Sivest y por qué llegaron a un modelo así, digamos. ¿Qué es lo que los llevó a, y eso qué significa? A ver, Civest es la compañía matriz de este grupo de compañías. ¿Y cómo surge? A ver, Bancolombia era un banco, o es un banco, que en la medida en que fuimos creciendo fue sirviendo también de compañía matriz. Entonces tenía 2 funciones: ser un banco comercial vigilado, pero también era la compañía matriz de los bancos en Centroamérica y de estos otros negocios. Eso nos complicaba mucho la vida porque un banco es una entidad muy regulada. Por definición, un banco tiene una regulación muy estricta y las inversiones que puede hacer y la flexibilidad no nos permitía tener el desarrollo corporativo que nosotros estábamos aspirando. Entonces lo que hicimos fue, para ponerlo gráficamente, escindir la función de matriz y esa la asume Civest y ya tienen las inversiones. Entonces hoy tenemos una compañía que es la compañía matriz inversionista en bancos y en otras actividades que nos da una claridad importante sobre el vehículo. Es la compañía listada en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Nueva York. Cibes, porque asumió ese rol que tenía Bancolombia, lo asumió Cibes. Entonces hoy es una compañía matriz
dueña del resto de los negocios, es la compañía listada en la que están los accionistas, que nos da una capacidad y además nos permite hacer cosas que antes no podíamos. ¿Cómo que? Un banco, por ejemplo, en Colombia no puede hacer readquisición de acciones. Ah, La legislación colombiana no permite que un prohibida. banco readquiera sus propias acciones. Y la readquisición de acciones es un vehículo mm, de transferencia de valor importante. Ya hoy lo podemos hacer. De hecho, ya lanzamos un ¿Pero lo programa. hace Civest o Lo hace Civest, Claro. que es el que hoy está habilitado Sí. para hacerlo. Y hoy tenemos un programa de readquisición de acciones en marcha. Ujú. Hace un mes la Junta Directiva aprobó un programa de readquisición de acciones, pero también nos permite invertir en una serie de negocios que los bancos son muy limitados para invertir. Entonces nos da mucho más flexibilidad, porque nuestra visión es que estamos en el negocio financiero, pero tenemos o aspiramos a tener negocios complementarios al negocio bancario. Claro. Y ahí hay negocios que son financieros, pero no necesariamente vigilados por las superintendencias financieras de los países en que están. Y en términos de mercado de capitales, pues hoy está obviamente listado Civest y está listado Bancolombia. Bancolombia ya no está listado. Ah, salió Digamos que Bancolombia cedió a Civest. a Civest esa Entonces presencia en el mercado. la ida a Nueva York a Fue con Civest, fue con Civest, con el nuevo vestido. con el nuevo vestido. Ah, ok. Con el Perfecto. nuevo vestido, la entidad pública, digamos en el mercado público de valores, es Civest. Esa es la que tiene los accionistas. Bancolombia es 100% propiedad de Civest. Ya, ok. ¿Y cómo ha recibido el mercado y cómo ha recibido, digamos, los distintos grupos de interés eso? Muy bien, porque le da mucho más claridad al mercado de en qué negocio estamos, me permite entender mucho mejor nuestra estructura, los resultados se ven mucho más claros porque ya Bancolombia es el banco y se ve Puro y claramente duro. y no está mezclado con otros resultados, entonces ha sido muy bien recibida y de hecho lo ha reflejado el precio de la acción que ha tenido un Claro. comportamiento muy positivo. Y eso en quiere los decir que mercados. los bancos que están fuera de Colombia terminan es consolidando arriba en Civest, Así es, a tal través cual. del banco Bancolombia, pues, No a través de Bancolombia como era sino antes, directamente. sino, Y todos los demás negocios. así es, los bancos y los demás negocios consolidan arriba en Cibes y ya Bancolombia es un banco puro y duro comercial en Colombia, vigilado por la superintendencia, cuya actividad es su actividad bancaria y no otra. ¿Y eso qué implica en términos de capacidades nuevas y de equipos al nivel de Civest? ¿Trasladaron gente que estaba, digamos, gestionando eso en el grupo Bancolombia allá o son nuevas capacidades? Es muy liviano lo que tenemos en Cibes, es una capacidad más jurídica inicialmente de poder hacer. Pero yo, por ejemplo, tengo el doble rol de ser la cabeza de Cibes y la cabeza de Bancolombia, y así los vicepresidentes senior tienen doble rol. Entonces, en Cibes tenemos una estructura muy liviana que es solo la necesaria para operar. Necesitamos un contador, necesitamos unas personas que son de Cibes, pero son 20 personas. Pero no pretende ser, digamos, una cosa es ser vehículo y otra cosa es ser casa matriz. Usted habló de matriz y la diferencia que yo sugiero es un vehículo es simplemente pues tener la forma de invertir o desinvertir, dueño de las filiales. Pero cuando uno piensa en una matriz, piensa en que la matriz debería ser capaz de hacer otras cosas adicionales, generar sinergias, hacerlas explícitas, coordinar, tomar decisiones de inversión y desinversión. ¿Cuál es el concepto realmente? Eso lo va a hacer, pero eso es una evolución. Ok. O sea, hoy, digamos, somos un vehículo porque nos acabamos de parar, Sí. pero la idea es que Cibes evoluciona a tener unas capacidades adicionales para ser matriz. Entonces, tomará decisiones de inversión que complementen sus negocios, su portafolio de inversiones, pero también eventualmente podrá establecer, digamos, centros de servicios compartidos para sus negocios, podrá hacerlo. Eso será parte de lo que iremos evolucionando en la medida en que vamos desarrollando esa capacidad de matriz que hoy tenemos. Eso los pone en una situación distinta en términos de lo que se llama técnicamente en Colombia conglomerado financiero. Nosotros somos un conglomerado financiero, pero con Grupo Sur. Sí. Entonces, la superintendencia declaró el conglomerado financiero Grupo Sur a Bancolombia, ahora es Grupo Sur a Cibes, pero somos conglomerado Y es eso va a seguir siendo así. y eso va a seguir siendo así. Ah, ok. Eso va a seguir siendo así. Obviamente el negocio en el que usted está es un negocio que tiene, yo diría, una complejidad actual cada vez más vigente y es cómo transitar de la banca tradicional a la banca moderna. Y ahí se derivan varias preocupaciones o consideraciones que me atrevo a hacer para que usted nos dé su reacción. Una, cuando uno es muy grande también corre el riesgo de burocratizarse. Dos,
Adaptar nuevas tecnologías implica una transformación cultural descomunal. 3. Las fintech y otras capacidades que se vienen desarrollando son un reto constante. Háblenos un poco de esa visión. Primero, eso es así, tal cual lo que acabas de describir. No no lo voy a discutir o a rebatir, es tal cual lo que acabas de decir. Ahora, ¿cómo una entidad como Grupo Cibes Bancolombia se para frente a esa realidad de que es grande, que tiene una posición de mercado importante, que somos un banco tradicional, que arrastramos todo lo bueno y lo malo de ser un banco tradicional? Y eso es algo que venimos trabajando, Jaime, ya por más de 10 años. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros en el 2014 vimos que venía la banca digital, que la banca digital era una realidad, que la tecnología iba a habilitar capacidades y que iba a haber una disrupción en la banca como la había habido en otras industrias. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y somos lentos, somos grandes, no vamos a tener capacidad de reaccionar, pues montemos nuestra propia competencia. Nequi. Y montamos Nequi en el año 2014. En el año 2016 salimos al mercado, un arranque duro como cualquier negocio, lo montamos con una concepción independiente del banco, o sea, estaba dentro de la sombrilla jurídica del banco, pero tenía una administración aparte, una tecnología aparte, gran resistencia de ese tradicional de ver cómo esto que me está estorbando aquí, que están haciendo. Historia adelante 10 años después, Nequi hoy tiene 25 millones de clientes, es la fintech más importante de Colombia, no tengo la menor duda. Es hoy un genérico de los colombianos, lo usa la persona. Es que cuando tú tienes 25 millones de clientes en Colombia, es la mitad de la población que está con Nequi. Y lo más impresionante, que a mí más me gusta es... Pero además saque los menores de edad, por decir algo. 80% de esos 25 lo usan de manera cotidiana. O sea, lo usan en su vida para recibir un pago, para sacar dinero, para... Entonces, ese es un ejemplo de cómo el banco tradicional sigue avanzando, pero hay una capacidad al interior del banco desarrollada paralelamente que compite, sí, compite con Bancolombia, pero tiene una posibilidad. Y no hay duda que Nequi se seguirá desarrollando. Bueno, más ahora con esto de breve, que es la posibilidad de transacciones así es. multiplataformas, por decirlo así. Entre múltiples jugadores, múltiples entidades. Y así hemos ido creando una serie de vehículos y capacidades que nos complementan ese banco tradicional. Entonces, hace un par de años, año y medio, creamos una plataforma para activos digitales. Porque yo no tengo la menor duda que la próxima disrupción que está llegando ya viene por los activos digitales. Hoy todo el mundo habla, un poco de eso, hoy todo el mundo habla de monedas estables, stable coins. Nosotros hace año y medio ya tenemos un stablecoin que se llama el COPW, es una moneda digital que lo que hace es hacer del peso colombiano, replicarlo de manera digital, tiene una reserva que es 1 a 1, o sea, por cada peso digital que nosotros emitimos hay un peso de reserva guardado, y ese se vuelve el vehículo para uno poderse mover en activos digitales. Entonces, hoy nosotros tenemos esa capacidad. Yo puedo tener una cuenta de ahorros en Bancolombia, compro COPW, que es una stablecoin, que es 1 a 1, o sea, yo tengo un peso en mi cuenta de ahorro, compro COPW, ya lo tengo digital, y ese peso digital yo ya lo puedo volver bitcoins, o lo puedo volver Ethereum, o lo puedo volver cualquier cripto. Entonces estamos creando esa capacidad y estamos aprendiendo. ¿Y eso qué tan desarrollado está? Eso está hoy en un nivel de desarrollo que yo creo que está listo para hacer la discusión. Hoy, por ejemplo, estamos anunciando que vamos a crear una cuenta global. ¿Qué es una cuenta global? Que una persona va a poder tener una cuenta en la cual le consignan y trae su dinero a través de un stablecoin a pesos colombianos de manera instantánea. O sea, ese tema de los SWIFT y las transferencias, eso se va a acabar, por lo menos como lo conocemos, y que se demora 3 días el dinero y que vale yo no sé cuánto, va a ser inmediato. Pero igualmente controlado por el Banco de la República. No. ¿No? Wow, eso es un salto descomunal. No, y eso es lo bonito y lo retador. Porque el stablecoin, a pesar de que se llama coin, no es una moneda, claro, es un activo.
es como si te estuviera pagando en especie. Sí, Entonces, el tema cambiario, ya tú no estás ni transando en dólares ni en pesos, claro. No es, estás no pasando. es currency, o sea, No es un currency, tanto el banco no tiene... es un activo. Sí, Entonces, lo que sucede es que tú estás en CopW, te mueves a USDC, que es otro stablecoin ya en dólares, y de ahí te puedes mover a moneda fiat, a dólares o US dólares en Estados Unidos. El dinero fluye y circula. Nosotros ya estamos en ese mundo, porque ese mundo va a cambiar la forma como fluye el dinero. radicalmente. ¿Y eso cómo se conecta con la tokenización, que es otro segmento? El stablecoins es una forma de tokenizar entonces eso nos habilita una tokenización. Entonces, otra innovación. Entonces, estamos creando una compañía en El Salvador que tiene una regulación muy favorable para la tokenización y lo que sigue es tokenización de activos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tokenizar activos para que si Jaime quiere invertir nosotros le damos un token y puede participar en un activo que es mucho más grande, que de otra manera sería muy difícil, y ya eso nos habilita la posibilidad. Esa puerta también ya la abrimos y ya estamos metidos en ese mundo. Entonces, esto para volver a su pregunta original. Sí, claro, el banco es el banco tradicional, el banco que sigue prestando un papel importante, que sigue desarrollando, pero con esta capacidad de CIBES y de complementación, lo que hacemos es que le sumamos capacidades adicionales para poder estar en el mundo de la innovación. ¿Y cómo es esa, llamémosla, exageradamente pelea interna? Porque es complejo. La pelea interna es dura. Yo le digo esos anticuerpos que tratan de matar cualquier cuerpo extraño que aparece, por ejemplo, Neki en su momento, Claro. o este tema de los activos Stablecoins. digitales y los stablecoins. Los anticuerpos son fuertísimos. Y dice, pero si eso lo hacemos nosotros, es Pero, porque ¿cómo lo resuelven? con convicción. Con Y convicción separación de equipos. hay separación de equipos y hay un mandato muy claro y hay un mandato y sobre todo, Jaime, la innovación requiere paciencia y requiere convicción. Y en ese proceso nos hemos equivocado y nos ha tocado decirlo. Esto que pensamos que era por aquí, no era y nos devolvemos. Pero hay que darse esa oportunidad. Pero cada vez más. Entonces, volviendo al ejemplo de la cuenta global, esa cuenta global está integrada con el banco. Entonces, con Bancolombia. Entonces, se va a poder integrar el mundo cripto con el mundo, digamos, normal, tradicional, y lo que generamos es una integración. Pero tiene que haber una convicción y un mandato muy claro porque sí hay unos anticuerpos de decir, no, eso ya lo hacemos. No, no, pero ¿para qué si eso no va a funcionar? O eso no va a ir a ninguna parte. O no lo hagamos porque siempre habrá alguna razón por la cual no hacer las cosas. ¿Y entonces qué modelo de banco se imagina usted en 5 años? Los bancos van a evolucionar muchísimo. Yo creo que, y esto ojalá pase en Colombia por muchas razones, pero el dinero en efectivo se va a ir reduciendo cada vez más. Hoy sigue siendo el 80% que En está Colombia sigue esencial. siendo por dos razones. 4 por mil. 4 por 1000 es una, pero yo no le atribuyo a esa el mayor tema. Pero sí, ese es un factor. La informalidad Ah, es uno, el más grande de todos. O sea, muchas personas no quieren que su dinero quede de alguna manera registrado y el otro es la ilegalidad. Esas dos condiciones son importantes en Colombia para el tema del efectivo, que inclusive si uno lo ve como una oportunidad para el país, el hecho de la digitalización de la banca cada vez más potente es enorme para evitar estas dos cosas, pero fíjate lo que pasa con Nequi, que es muy bonito en el tema de la informalidad, para que no nos metamos en el otro problema. Hace 10 años que no existían Nequi o estas otras billeteras, las personas, digamos, en la informalidad de subsistencia, todo lo movían en efectivo. Y yo lo dije, no eran invisibles. Tú no los veías. claro. Los veía el Departamento de Prosperidad Social para darles un subsidio y el CISBEN. Y eso a duras penas. Esa era toda la visibilidad, digamos, que tenían esas personas. Cuando estas personas que tienen una actividad económica, porque viven de algo, de vender en la calle o de estar en una... Empresas, en últimas. Tienen una actividad económica y tú la empiezas a ver, empiezan a ser visibles. Y lo bonito es que cuando empiezan a ser visibles, habilita una posibilidad de oportunidades adicionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy con Nequi? Ya estamos prestándole plata a esas personas. Que antes era imposible. El famoso chiste de que tráigame la declaración de renta firmada por el contador y el certificado de nacimiento de su abuelita, eso hoy ya no existe. Nosotros sabemos que la persona que vende
unos aguacates en una esquina en Bogotá, vende 3 millones de pesos en digital y que tiene unos ingresos que son recurrentes. Y si esa persona, nosotros le podemos decir, mire, usted tiene un crédito de 1 millón de pesos aprobado. Y si lo quiere desembolsar, simplemente le da clic y queda en su cuenta. Entonces Eso está es habilitando posibilidades para muchas personas que eran invisibles. claro. Pero además, habilitar a los invisibles es habilitar también a las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que Que están en el mundo entre lo informal y lo formal, están porque en la esa raya, en la zona es gris. la zona gris, entonces también se habilita. Y ahí hay un tema que hay que seguir Pero avanzando. también para acelerar el crédito a esas empresas, Sí, porque porque el scoring ya es muy distinto. no, y ya es completamente, antes era un tema que era, si alguna empresa o una persona necesitaba un crédito, iba al banco y le pedía, nosotros nos demorábamos 2 semanas analizando los papeles que le pedíamos, esa era la dinámica del crédito. Era una cosa por demanda. Hoy el crédito, en Es al revés, 90% no es por demanda, es por por oferta. oferta. O sea, nosotros con nuestra capacidad analítica vemos las personas, analizamos sus flujos, analizamos y le decimos, Jaime, usted tiene aprobado un crédito de 2 millones de pesos. Si lo necesita, úselo. Ya no hay que firmar papeles, ya no. Entonces, la dinámica ya no es de demanda, sino de oferta. Claro. En Colombia, la penetración del crédito sigue siendo muy bajita. La penetración de los servicios financieros hoy es del 97%, prácticamente plena. Pero en el crédito total, incluyendo fintechs y otras no vigiladas, es del 50%. O sea, hay espacio para crecer. Hay mucho espacio, pero es por esa informalidad precisamente. Pero eso va ganando. Ya en Nequi tenemos más de 700.000 personas con crédito, 1.2 billones en crédito otorgado, en créditos de 2 millones de pesos. Entonces empieza a democratizar el Claro, crédito y entonces otra importante. vez el futuro de la Sí, banca, que volvemos a exactamente. la pregunta original, Sí, el futuro de la banca es que esto seguirá avanzando, seguirá cada vez siendo más digital, eh, y los activos digitales o el tema de lo que hablamos, tokenización, monedas estables, empezarán a jugar un papel muy importante y hacer los vehículos de movimiento de dinero, porque es mucho más eficiente. Todo esto corre en rieles blockchain. claro. Entonces son mucho más seguros, elimina intermediarios, son más eficientes, se les pone un reto a la regulación enorme. Enorme. Porque la regulación bancaria o la regulación financiera se basa en varios principios. Uno primero es la territorialidad, es decir, yo tengo una jurisdicción en la cual yo mando y yo le digo a usted qué puede hacer o qué no puede hacer, territorial. Pero la tecnología borra esas fronteras. Entonces, ¿qué va a pasar con la regulación? Es un gran reto, porque ese concepto de territorialidad se empieza a desdibujar. Eh, y habilita una cantidad de posibilidades. Entonces, los Estados Unidos hace un par de semanas sacó una regulación que se llama el Genius Act, ya permitiendo porque en Estados Unidos había estado muy reacio al tema de los activos digitales, ya dio los pasos. Europa también lo tiene. De hecho, los informes de los bancos grandes de Estados Unidos hace un par de semanas ya empezaron a hablar que se van a meter en el tema. Eso va a empezar a transformar completamente porque el vehículo de movimiento de dinero van a ser estos stablecoins, habilitando muchas posibilidades y empezando a tener un tema de regulación muy, muy interesante. Entonces el futuro pinta que va a seguir habiendo una innovación grande y se van a eliminar fricciones y barreras. Por ejemplo, los pagos cross-border hoy, cuando hay esa territorialidad y se mueve un dinero y usted quiere o recibir un dinero de Estados Unidos, por ejemplo, las remesas, pues una remesadora entrega un efectivo, eso cobra una comisión. Hoy eso puede ser en minutos o en segundos y con unos costos muy bajos. Eso va a empezar a cambiar muchísimo. Convénzame por qué no me voy a un neobanco y me quedo en un banco como Porque las capacidades digitales son iguales, no hay una diferencia, digamos, pero hay una ventaja. Y es que hay presencia y hay capacidad de conexión entre ese mundo físico y el mundo digital. Entonces, hoy un banco como Bancolombia, usted puede tener todas sus capacidades digitales, mover dinero entre plataformas, pero también puede estar en cualquiera de los 1.100 municipios del país, 1.103, y tener forma de acceder a efectivo si usted lo necesita. Porque el efectivo se irá acabando, pero sigue siendo y más en un país como Colombia. O sea, si uno está, entonces, hay una capacidad de una capilaridad
que permite, pero también hay una integración de servicios completa. Entonces, los neobancos normalmente tienen nichos construyendo una relación con un banco como Bancolombia. Tiene el mundo digital, todo, pero tiene el mundo mucho más sofisticado, si lo quisiera. Tiene acceso a crédito a vivienda, tiene acceso a todos los servicios financieros, tiene acceso a inversión, a capacidad de inversión, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Entonces, es un mundo en el que es completo, con las mismas capacidades y con los mismos y con eficiencias de escala que otros no tienen. ¿Y usted se imagina a 10 o 15 años Bancolombia con, llamémoslo, capacidad plena digital, un portafolio amplio? ¿Y qué pasa con la estructura tradicional del banco? ¿Desaparece las sucursales? Evoluciona, las sucursales yo creo que no van a desaparecer y yo creo que ese mito de que las sucursales desaparecen, yo no creo. Yo creo que una entidad financiera necesita lo que pasa es que sí cambia la naturaleza, sí evoluciona. Hoy, por ejemplo, las oficinas de Bancolombia, de las cuales tenemos en Colombia casi 600, son muy transaccionales, pero es porque hay mucho efectivo todavía. Las personas van a la oficina a la transacción en efectivo. Eh, esa vocación de transacción se va a ir disminuyendo porque cada vez el dinero se debe mover más digital, pero esa posibilidad de tener un contacto físico, de poder preguntarle a alguien, irá evolucionando. Serán mucho menos oficinas, pero sí creo que va a seguir habiendo puntos físicos. ¿Qué se siente ser el banco más grande del país? Que hay una cantidad de oportunidades enorme. Nosotros en lo que vemos es cómo cada vez basados en esa tamaño que tenemos y cobertura podemos seguir desarrollando capacidades. Entonces es tener una serie de oportunidades, pero sobre todo sentirnos muy retados, porque a pesar de que tenemos esa condición, hoy somos el banco líder, tenemos algo así como el 28% de participación de mercado, depende de cómo uno lo mida, pero más o menos esa es nuestra participación de mercado. Mm, pero sí tenemos una conciencia de que el mundo está cambiando y que no podemos ser complacientes con lo que tenemos hoy, sino cómo vamos a construir. Entonces, entendemos que tenemos una condición que nos da un liderazgo, pero entendemos que ese liderazgo lo utilizamos para seguir construyendo capacidades que nos ayuden a seguir avanzando. No hay complacencia ninguna en tener esa posición de mercado. Y el foco, digamos, de inversión del banco hacia adelante, ¿usted lo ve adquisiciones o más desarrollo de capacidades internas? Ambas. Yo creo que las dos posibilidades están. Digamos, el crecimiento orgánico está muy asociado a lo que somos y por lo tanto vamos a seguir con esos, nosotros los llamamos intraemprendimiento, es decir, compañías que nacen o negocios que nacen al interior como capacidades adicionales que creamos desde cero, como cualquier emprendimiento, y nosotros las llevamos y tienen los retos de los emprendimientos y tienen valles de muerte y todas esas cosas que tienen todos estos negocios. Y eso lo vamos a seguir haciendo y lo venimos haciendo. Pero también tenemos hoy, y más con la nueva estructura que hablábamos hace un rato, una capacidad de adquisición que nos permite complementar nuestro negocio. Entonces vamos a combinar las dos cosas, desarrollos internos y seguir evolucionando, más la posibilidad de hacer adquisiciones que nos complementen nuestro negocio. En Colombia, en el negocio tradicional bancario, por la participación que tenemos de mercado, es mucho más en temas específicos de complementariedad sobre servicios financieros. Hábleme de dos desarrollos tecnológicos que hayan sido como una transformación importante para el banco reciente. A ver, nosotros hemos tenido una posición de liderazgo en Colombia en innovación tradicionalmente. Y me pregunta reciente, pero fuimos el primer banco que trajo los corresponsales bancarios al país. Fuimos los primeros en tener una sucursal virtual. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de lo que cómo han evolucionado nuestras plataformas digitales, que tienen unas transaccionalidades enormes. Una plataforma como el app de Bancolombia en un día de quincena puede realizar 50, 70 millones de transacciones. O sea,
Eso es más de una por cada colombiano. No, claro. Es una cosa. Entonces es la masificación de ese acceso digital. Entonces hoy nos sentimos, por ejemplo, muy orgullosos de Mi Bancolombia, que es el app que lanzamos a principios de este año. Eh, y yo particularmente en el corazón tengo dos cosas que a mí Nequi me parece que ha recorrido un camino muy importante y va a tener una proyección de ser esa punta de lanza, digamos, digital, que hoy ya no es una billetera, ya es un banco. Tiene crédito, vamos a seguir desarrollando capacidades de inversión, de seguros, o sea, ahí hay una... Y yo hoy, con lo que más entusiasmado estoy, es con Wenia, que es nuestra plataforma de activos digitales. A esa le veo todo el futuro para complementar lo que hoy tenemos. Y esa hoy es la que me emociona con el futuro que viene. Ya hoy tenemos las capacidades, ya está construido. Entonces usted hablaba de tokenización. Vamos a tokenizar activos que va a abrir posibilidades. Ahora en agosto tenemos la cuenta global. Tenemos ya el COPW como que le mencionaba ahora de la moneda estable, pero seguramente desarrollaremos también una moneda digital una moneda estable en dólares. Entonces, eso es, y es que Jaime, mire lo que va a suceder. Una persona en Nequi que tenga en su cuenta 200.000 pesos va a poder en un bolsillo en Nequi tener esos 50.000 en dólares. 50.000 pesos en dólares, en su moneda. O sea, y si quiere tener dólares, lo va a tener en su cuenta en Nequi. 50.000 pesos. Es decir, $10 o $12, cualquier cosa, va a poderla tener en su cuenta. Eso es en una moneda digital. O sea, eso, y no le estoy hablando de ciencia ficción, le estoy hablando de algo que va a suceder en un mes. Eh, Imagínense una persona, ese vendedor ambulante que tiene hoy una posibilidad de acceder a servicios financieros, es decir, puede mover su dinero, puede recibir pagos, pero además, si lo quisiera, va a poder invertir o tener un dinero en dólares si lo quisiera. O sea, Ah, alguien dirá, ¿pero para qué? Es simplemente que los servicios financieros se democratizan, algo que no soñaban. Yo me imagino que usted cuando decía, bueno, una cuenta en dólares, eso es para personas que tienen una capacidad o un acceso. Hoy se democratiza eh, y entonces ¿eso qué va a suceder? Lo siguiente es que esa cuenta en dólares va a poder tener cosa que se llama recompensas. En el mundo cripto no hay intereses sino recompensa. Entonces, acabamos de lanzar, por ejemplo, en Wenia, que en una cuenta, alguien que tenga dólares digitales, USDC, puede poner y tiene hasta 6% de recompensas en dólares. Es la democratización de las ahora, finanzas. eso implica una tarea de formación financiera gruesa, porque usted democratiza, pero tiene que, obviamente, hacer evidente para la gente los riesgos también, de Sí, que haya evaluación, de que cuando usted va a retirar la plata le sea menos de lo que puso. definitivamente, y yo creo que tocas un factor que es fundamental porque la tecnología y las posibilidades van a ir habilitando muchas oportunidades. Y esto va a ir a un ritmo que es muy rápido. O sea, no estamos hablando de 10 años adelante, estamos hablando de 6 meses adelante. Eh, pero la educación financiera, a mí, esa es una carencia que tenemos en el país muy grande. Y alguien diría, digamos, en personas que no han tenido acceso a educación. Yo me sorprendo como personas profesionales, Yo con conozco. maestrías, No, no, que han habiendo tenido manejado acceso, compañías que tienen acceso a educación, no tienen los conceptos básicos, básicos básicos. del dinero. Entonces, eso que mencionas es una gran tarea. ¿Y quién debería hacer esa tarea? Yo creo que es un esfuerzo conjunto. Yo creo que es un esfuerzo conjunto. Y desde la asociación bancaria ya llevamos varios años y hemos fracasado en que, por ejemplo, en el pensum de educación superior, los muchachos de 12, 13 años tengan ¿Algo de eso? una cátedra sobre manejo de finanzas personales. Eso no lo hemos podido incluir en el ¿Y no pensum de debería ser educación. más bien una plataforma digital? Ahora que También, estamos hablando de eso. sí,
O sea, cómo llegarle, digamos, a los nativos digitales que hoy día somos casi todos. Nosotros tenemos una cosa, Jaime, que es interesante, porque cuando decimos que esto es un esfuerzo de todos, entonces, yo creo que tiene que haber una educación formal, pero ¿sabe qué nos hemos encontrado? Los formadores no saben de finanzas. Claro, Entonces tienes que formar a los formadores sí, sí. y se te vuelve No, es se un te vuelve círculo un muy lío, complejo. se te vuelve un círculo complejo. Pero ahí tiene que haber un Bonito esfuerzo. reto, es un bonito reto. Eh, pero tiene que haber plataformas digitales. Nosotros tenemos una que se llama Cuentas sin Cuento y es finanzas básicas. O sea, porque es finanzas, no es enseñar a manejar productos del banco, Claro, claro. es usted cómo maneja su plata. Bienestar financiero. Hágase un presupuesto, cuánto le entra y cuánto le sale, y si le queda, si le sobra o le resta, Bien. es un concepto básico. Sí. O sea, por lo menos entienden que se está gastando la plata y porque está arrancado al final del mes todos los meses. Entienda por qué, haga la cuenta. Entonces, llamamos cuenta 50, lo hacemos por WhatsApp. Hemos formado a más de 20.000 personas. Y ese esfuerzo tiene que seguir. La Asociación Bancaria ha hecho un esfuerzo grande de unir varios de los programas de educación financiera bajo un concepto que se llama Fundación Abaco, uniendo esa capacidad para poder seguir formando, porque es una carencia enorme. Ayer lo hablaba con Claudia Restrepo de la Universidad de AFID y le decía, Claudia, las universidades tienen que promover también esa formación financiera, ofrezcan cursos, y ahí sí virtuales, o sea, plataformas para que las personas aprendan los conceptos básicos del dinero. Le decía yo, es el concepto de interés. Hay un chiste muy común que dice, no, es que yo presté, no sé, 30 millones para mi casa y ya debo 34 y llevo 7 años pagando. Pues claro, o sea, las personas no entienden que es que lo que está pagando en su cuota ni siquiera alcanza a cubrir los intereses de esa plata que está recibiendo, porque escogió una cuotica así de chiquita para poderla pagar, y el que eso tiene una curva que va a ir bajando. Pero esos conceptos básicos de las finanzas inclusive nos hacen mucho daño a los bancos, Mucho, porque mucho. Es lo mismo que le pasa a las pensiones, los igual, fondos privados de pensiones. sí, porque al final esa persona que no entiende el concepto lo que está diciendo, no, es que el banco me está robando, Me tumbó. el banco me está robando, es que cómo así que yo llevo pagándole 8 años y le debo más de lo que me prestó. Pero es porque no hay un concepto y un entendimiento, y eso es en muy buena parte culpa nuestra. Sin duda, yo creo que sí. Cuando uno tiene un producto tiene que explicar ¿Qué, cómo qué- qué- qué funciona. está, qué está haciendo? ¿No? Sin duda, pero es un reto descomunal. Usted está en una posición privilegiada en un sentido, en varios sentidos, pero un sentido en el que quiero entrar ahora es un banco como el de ustedes realmente es un termómetro de lo que está pasando en el país de manera descomunal. Por muchas fuentes. La primera es por el comportamiento del consumo, el comportamiento de la cartera, etcétera, etcétera. Pero hay otro que tiene que ver pues, con la economía básica y es si la gente está gastando más o está gastando menos, si está ahorrando más, si está ahorrando menos. Y por supuesto, además, la capilaridad que ustedes tienen como corresponsales bancarios, pues tiene una cobertura total. Deme su visión de eso en perspectiva. ¿Usted qué está sintiendo? ¿Y hacia dónde cree que está el horizonte? Antes de contestarle, solo para ratificar que estamos en una posición privilegiada, nosotros en el segundo día del mes O sea, mañana. construimos un indicador que con base en los datos del banco somos capaces de predecir el crecimiento de la economía. ¿Y Completa. ¿Y le han pegado? Sí, tiene una variación, Sí, pero, le, normal, pero, pero le pero, pegan bien. pero le pega muy bien. O sea, el DANE se demora 2 meses. O sea, lo de julio lo estará contando por allá en septiembre. Nosotros con el comportamiento del consumo y de todo, Sí, tenemos todas las un modelo, variables. un nowcast, Sí, que permite estimar, no sí, es exacto, pero estima y lo sigue bastante, bastante bien. Eso solo para ratificar claro. que dado el Tiene una tamaño y el capacidad. acceso que tenemos, podemos tener ese tipo de información y es pública, o sea, no es solo para nosotros, es para que las personas Cuando entiendan. dice pública, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes la ponen a disposición de sus clientes? Del que quiera, está en la plataforma de Ah, está en la Bancolombia. plataforma. O sea, en el sitio web Yo puedo hay una entrar cosa y que se llama mirar. investigaciones Y económicas ahí y usted está. puede acceder a ese. Creo que se tiene que suscribir, pero usted pone su correo electrónico y ya. Ok, Pero es público, o sea, público, público. gracias por el dato. Eh, entonces, para su pregunta, ¿qué estamos sintiendo? Que la economía va mucho mejor de lo que la gente cree.
yo tengo un sentimiento y es el tema político y la polarización y el todo ha creado un sentimiento muy negativo, pero la economía está andando mejor de lo que el sentimiento, y le doy datos. La cartera vencida ha mejorado de manera sustancial. Las personas están pagando mejor, tanto las empresas como las personas. Entonces la cartera vencida se ha ido reduciendo. Eso quiere decir que el consumo está creciendo. El consumo en tarjetas de crédito, pero también en créditos de consumo. Y nuestra estimación es que la economía en este trimestre va a crecer por ahí 2,8, en el año van a ser 2,6, que no es mal. Y con ya un poco datos más anecdóticos, las personas y los negocios, sobre todo medianos y grandes, están vendiendo mejor y más. Y también con buen comportamiento. Entonces la economía se ha estado comportando mejor. Ahora, esto ya viene como comentario editorial a estos datos que son... Facts. Sí, Hechos. hechos. Ese crecimiento es muy frágil. Claro, para allá iba. Es un crecimiento muy frágil. Pero hoy la realidad muestra que tenemos dinámica, que hay dinámica de crecimiento basado en consumo, y ahí viene uno de los problemas, basado en consumo, y que hay dinero circulando en la economía que está haciendo que haya una actividad económica, digamos, razonablemente buena, pero con unas amenazas enormes. Y esto ya es el dato editorial, que era donde usted, con la cara que me hizo, basado en consumo, que es muy frágil. Sí. Y que las fuentes... Que no hay inversión, que por lo tanto lo que está sucediendo en Colombia es que el crecimiento potencial de la economía se ha ido reduciendo de manera importante porque no hay inversión. Entonces, teníamos un crecimiento potencial hace unos años del 6%, crecíamos al 5, al 4, pero teníamos un potencial del 6, hoy el crecimiento potencial está por debajo del 3. Estamos creciendo casi a crecimiento potencial porque no hay inversión. Entonces, eso es muy frágil. Lo segundo es que la situación fiscal del país es una bomba de tiempo y eso nos puede estallar en la cara y nos puede frenar esto que estamos hablando de manera, pero que puede hacer una cosa muy complicada. Entonces, es muy frágil. Entonces, a ver si está de acuerdo, sumémosle. Por ejemplo, la cosecha cafetera, que ha tenido un impacto enorme en la economía, porque ha sido la cosecha más importante en décadas, en valor y en cantidad, obviamente ayuda a que el consumo también. Remesas. Y eso no hablo, remesas en pico histórico. Pico histórico. Pico histórico. Y el pedazo negro, que es obviamente toda la economía ilegal. Y todo eso está ahí, pero es frágil, porque entonces es una cosecha que no sabemos si se va a repetir en cantidad o en precio, probablemente en cantidad puede que sí, depende del clima, porque el clima tiene un factor importante. Precio ha estado muy bueno, entonces sí hay unos factores que uno diría, no sabemos si se repite. Y el tema de las remesas, con todo el tema de lo que está pasando, impuestos en Estados Unidos. No solo impuestos, sino el tema de la migración y todo lo que sucede en Estados Unidos en el mediano plazo. Eso puede, entonces es frágil, es muy frágil. Hoy está alimentado por ese consumo, pero también hay una cosa, y hay una apuesta de inversionistas ya extranjeros, internacionales, un poco al cambio del ciclo político. Pero eso es una apuesta, y las apuestas pueden salir bien o mal. Pero la está viendo, sí. Tengo información de inversiones importantes de incluso países cercanos han decidido meterse, porque seguramente ven que los activos están más baratos. O sea, hay muy buen precio, hay oportunidades. Colombia es un mercado interesante, es un mercado, digamos, de tamaño razonablemente bueno en Latinoamérica. Entonces las personas ven esa oportunidad cuando miran más de mediano y largo plazo, pero le apuesta sobre todo a un tema del ciclo político. Claro. ¿Usted cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ser presidente de Bancolombia? Perdón, de Cibest Bancolombia. Hoy soy presidente de los dos. ¿Cómo llegó a ser vicepresidente con B larga? Por azares de la vida, Jaime. ¿Cuáles? A ver, mi historia, yo voy a cumplir 34 años de trabajar en esta organización. Y empecé de analista de crédito. Porque siempre las finanzas me conectaron. O sea, yo estudié administración de empresas y el tema financiero me gustaba. No soy una persona
extremadamente bueno en matemáticas, digamos, pero no era como, pero las finanzas sí me conectaba el tema de... Y eh, cuando empecé me tocó trabajar en análisis de crédito, y una cosa que era maravillosa, Jaime. En ese momento existían en Colombia las corporaciones financieras, que eran unos vehículos muy especiales. En Colombia en ese momento, hace 34 años, los bancos solo prestaban a corto plazo. Pues prestaban a un año, se iban muy largos, 18 meses. Pero hacer un proyecto, construir una planta, una fábrica, con crédito a 18 meses era imposible. Y había unos mecanismos a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, algo del BID, que le entregaban dinero a largo plazo a las corporaciones financieras para que se hiciera el proyecto. Y a mí en ese momento, empezando, me tocó hacer la evaluación de los proyectos para prestarle dinero, por ejemplo, de Tablemac, la fábrica de tableros aglomerados que se creó en Manizales. Una planta de cemento de expansión de Argos en Cartagena. La planta de setas de Colombia de champiñones aquí en el norte y a mí eso me conectó con este negocio. O sea, la magia de uno poder, desde la capacidad de habilitar financieramente una idea y que se vuelva realidad, para mí eso era mágico. Y aprendí, me metí en la evaluación de proyectos. Después empecé una carrera que me llevó por todas las áreas del banco. Entonces yo digo que ¿por qué estoy aquí? Por casualidad, porque estando de analista de crédito, me dijeron, bueno, ¿y usted quiere ser comercial? Y si algo no era yo, era comercial. A mí me gustaba lo técnico, una persona tímida, que no, la relación con las personas le costaba. Pero bueno, entonces me voy a maletear crédito. Entonces me fui a ser gerente de cuenta, un gerente de cuenta fui comercial un par de años. También me gustó porque era conectarse con las empresas, con sus proyectos y ver cómo les habilitaba. Y después tuve la oportunidad de hacer banca de inversión por 9 años. Fascinante la banca de inversión, otra vez proyectos. Tal vez la escuela más grande que yo he tenido en conocimiento de sectores, de capacidades. Después me fui a área administrativa, atrás, a manejar el back office. Ahí llegó la fusión con Bancolombia y con Avi. Y me fui a riesgos, que riesgos está como en el corazón de este negocio. O sea, los bancos y las entidades financieras ganamos plata asumiendo riesgo. Entonces, eso fueron 6 años de una experiencia maravillosa, aprendiendo de riesgos y manejando riesgos en una entidad muy potente en ese momento. Y de ahí me fui a manejar la tecnología del banco. ¿Cuánto duró ahí? Ahí estuve del 2011 al 2014. 3 años, 3 años. Esa es como la más rara, en el sentido de... Pero yo voy a contar esa historia porque es interesante. Cuéntela. Yo estaba en riesgos y llegó Carlos Raúl Yepes como presidente. Estaba empezando de presidente y tuvimos unos problemas tecnológicos enormes. Entonces un día me sienta Carlos Raúl para dar inicios del año 2011. Y dice, usted es el vicepresidente de riesgo, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que el riesgo más grande que tenemos es tecnología. Vaya, maneje usted ese riesgo. ¿Usted sabía de eso? A mí siempre me ha gustado, pero por curiosidad. Sí. No puedo... Pero daban o sea, y a mí me dijeron que usted puede manejar eso. Y dije, pues yo me le mido. Y me puso primero como encargado. Estábamos en el momento en un proyecto de cambio tecnológico, estaba súper enredado. Y había que ir a organizar ese proyecto y estuve 6 meses encargado. Y al final Carlos Raúl me ratificó y me entregó todo, ya no solo la tecnología, sino todo el back office del banco. Y estuve en esa función 4 años, casi 4 años, muy interesante, muy interesante, porque es muy distinto. O sea, estar en la parte de atrás, en la cocina, es retador, pero se aprende mucho y se conoce mucho. Y hoy me sirve mucho. Eso estaba pensando, para lo que están haciendo hoy, eso fue un paso... Entonces vuelvo a mi respuesta. ¿Por qué está? Por coincidencia, o sea, por esas cosas de la vida. Y en el 2014 yo me fui por allá a alguna conferencia y llegué y le dije, Carlos Raúl, el tema digital nos va a cambiar esta industria. O sea, va a haber, lo que le decía ahora de que va a haber una revolución, de que va a haber una disrupción basada en tecnología. Y yo veía esa conferencia y había por ahí un 20% de los banqueros que decían sí y otro 80% decían no, los bancos son una entidad regulada, eso no nos va a pasar nada porque la regulación nos va a proteger. Yo fui y le dije a Carlos Raúl y él que es muy perceptivo me dijo, ¿por qué no te vas a manejar innovación del banco? Para ver qué hacemos. Y ahí me metió en innovación.
Ahí fue donde nació Nequi, Ok. del 2014 al 2016, y en el 2016, eh, un lunes, terminé siendo presidente de Bancolombia por azares de la vida, por todo esto que le estoy contando. ¿Cuál es la visión del banco y la suya personal del impacto social? ¿Y cómo lo implementa? ¿Cómo lo desarrolla? Semejante Yo, tamaño, semejante capacidad, capilaridad. yo soy un ¿Cómo convencido gestionan eso? que las empresas tienen una dimensión económica que es su objeto social principal y que hay que hacerlo muy bien y hay que emplear, pero que tiene una dimensión de impacto social que hay que mirar con mucho detenimiento y que hay que ser proactivo para eso. Y yo lo concibo no como una fundación que por allá hace cosas y que yo le doy plata para que vaya y haga y regale dinero. Aunque hay Fundación Bancolombia. Sí, pero la Fundación Bancolombia nosotros la concebimos como una articulación con Bancolombia para poder apoyar y aportar a eso que nosotros hacemos, pero desde un vehículo que tiene capacidades y posibilidades que el banco no tiene. Le voy a lo máximo. Nosotros, digamos, en nuestro tema social de mayor énfasis es cómo llevamos desarrollo a las zonas rurales de Colombia. Este país tiene un problema muy, muy complicado y es que hemos dejado atrás a muchos colombianos que viven en zonas rurales. Nosotros tenemos problemas en las ciudades, yo no lo dudo, pero tenemos colombianos, muchos, viviendo en el siglo XIX y siglo XX, donde no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a telecomunicaciones, no tienen acceso a agua potable. La educación es una educación de muy mala calidad, tienen problemas de seguridad. Hay este país, esto es un cliché, tiene un potencial enorme, pero que no hemos desarrollado porque en muchas zonas rurales no hemos llevado desarrollo. Nosotros creemos que podemos llevar desarrollo y creemos que la agricultura es una forma de llevar desarrollo. Entonces, en el banco lo hacemos y hoy somos muy activos prestando para proyectos agrícolas y para actividades agrícolas, tanto pequeños como grandes productores. Pero la fundación, por ejemplo, lo que busca es cómo llevamos mayor desarrollo eh, eh, a estas zonas rurales y cómo promovemos oportunidades, porque es que si no hay oportunidades en las zonas rurales, no hay desarrollo, las personas van a seguir migrando a las ciudades. Entonces, esa es nuestra forma Pero de... si le entiendo, veo una cosa que yo comparto plenamente y correctamente. Yo creo que es muy importante que las entidades o las compañías incorporen en su modelo de negocio planes de impacto social efectivo, no solamente las fundaciones. Eso es, Y le entiendo que, digamos, el crédito enfocado al sector agropecuario es parte de eso, así es, y ¿no? que lo que busca es el impacto social. Y lo hacemos con esa conciencia. Entonces, el crédito, digamos, sobre todo a pequeños productores. Eso es algo que no es fácil hacer. La agricultura es una actividad riesgosa, una actividad que en Colombia tiene unos retos enormes porque no hay un apoyo, digamos, institucional y no solo de gobierno, sino institucional fuerte. Entonces, para el banquero tradicional, lo decimos de manera un poco, eh, es poner plata al sol y al agua, tiene sus riesgos. Entonces, cuando uno presta, digamos, para una cosecha, eso desde el punto de vista de la banca es un crédito riesgoso. Pero entonces, ¿cómo lo habilitamos? Pues no es decir, Sube la tasa. pero porque eso tiene un impacto social importante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces creemos cadenas productivas. Otra vez, la mente de banqueros dice, persiga de dónde viene el flujo de caja. ¿De dónde viene el flujo de caja? De un comprador. Cree un ecosistema en que haya un comprador que ayude con asistencia social y con generación de flujo de caja y veamos cómo cubrimos los riesgos de... Entonces empezamos a tener capacidad estructural de generar cambios realmente que desarrollen. Ahora, el impacto ojalá fuera mucho mayor. Aún una entidad como Bancolombia tiene limitaciones para que el impacto sea realmente transformacional de país. Pero eso no. Y la fundación que nos ayuda, a los más pequeños, en los que sí hay que hacer ya un tema de filantropía o de desarrollo de negocios o de capacidades, pues la fundación invierte, estamos haciendo mucha inversión de impacto, Jaime. Entendemos inversión de impacto, cómo ponemos dinero en emprendimientos que tengan esa visión de impacto social. Entonces no lo hacemos nosotros directamente, sino que otros le damos dinero para que invierta en... trabajamos por ejemplo, con Acumen, que tiene un fondo Alive, que invierte en inversión de impacto de paciencia para desarrollar, generar negocios y oportunidades. Entonces, es como
en nuestro negocio principal tenemos esa dimensión social y hacemos cosas que permitan, entonces, crédito de género, sí, hay que dirigir crédito porque las mujeres tienen menos acceso a crédito. ¿Cómo dirigimos crédito? Sobre todo a la mujer rural, para que haya más, y lo hacemos de una manera que tenga una posibilidad de impacto. Entonces, es a través de nuestro negocio y de esa dimensión. Y la otra es la dimensión ya del tema ambiental que también tiene que tener. Entonces, No, está la dimensión económica, hacer su negocio bien y ser, digamos, razonablemente rentable. Tener claro cuál es la forma de impacto social. Y el tercero es cómo somos conscientes del impacto ambiental y sobre todo una entidad como Bancolombia, cómo promueve para que otros sean conscientes de su impacto ambiental y podamos generar actividades o de mitigación o de prevención o de compensación en los temas ambientales. explíqueme una cosa. Colombia es una marca muy potente y los estudios, digamos, lo muestran. Es quizá la primera marca. Es de las más conocidas del país, tal vez con Bavaria tenemos ahí, Sí, pero pero están ahí. sí. Y al mismo tiempo uno tiene la sensación, o por lo menos hay una especie de cliché también, es que los bancos es un mal necesario, en el mejor de los casos. En el mejor, cuando nos va bien. En el mejor de los casos. Porque hay una especie como de, no sé, narrativa o sensación de que realmente los bancos le sacan a uno la sangre. Hágame una breve defensa de eso. O sea, ¿por qué tenemos que confiar en los bancos? ¿Por qué tenemos que apoyar a los bancos? ¿Por qué tenemos en ocasiones los gobiernos que salvar a los bancos? Usted me hizo ahí como cuatro No, preguntas. escoja una. No, pero creo que soy capaz de abordarle los temas. A ver, primero, uno tiene que entender, y esto vuelve al tema de educación y de conceptos financieros. Digamos, el dinero es un instrumento para poder, digamos, generar unas condiciones de vida importantes. Entonces uno tiene que entender el crédito. ¿Qué es el crédito? Yo con el crédito anticipo el disfruto de un bien. Le voy a poner un ejemplo. Usted quiere comprar una casa. Tiene dos formas de comprar una casa. Usted trabaja 20 años y todos los meses ahorra un poco de su salario. A los 20 años tiene el dinero suficiente para comprar su casa. Demora 20 años. No tuvo casa durante 20 años. Esa es una forma de hacerlo. Pago arriendo. Paga arriendo y ahorra. Sí. Y a los 20 años compra su casa con su plata y no le debe plata a nadie. Pero se demoró 20 años en tener su casa. La otra forma es decir, yo voy a tener ingresos futuros, pero quiero disfrutar mi casa ya. Señor banco, présteme la plata, que yo con mi ingreso futuro, yo le pago, pero yo disfruto mi casa desde hoy y yo le voy pagando con mi ingreso futuro. Obviamente, como el tema del ingreso futuro tiene un nivel de incertidumbre, ahí hay un riesgo. Y eso tiene un componente, el banco cobra por eso. Ahora, yo quiero hacer una defensa de los bancos, pero también quiero decir que hay actividad bancaria que abusa de esa condición. Entonces, la tasa de interés tiene una razón y es, Jaime, aquí tiene su plata, compre su casa y disfrútela ya y usted me va pagando en la medida en que va teniendo ingresos durante esos 20 años, en lugar de ahorrarlo, pero usted está disfrutando su casa ya y me va pagando, pero eso tiene incertidumbre, ese nivel de riesgo. Y si uno lo mira en el agregado, lo que sucede en un banco es que habrá personas que puedan pagar y habrá otras que no, eso se tiene que cubrir y eso se calcula, digamos, de manera matemática para poder hacerlo racional. Un Eso banco, se traduce en la tasa. eso se traduce en la tasa de interés y eso tiene un cálculo. Un banco, o los bancos son tal vez la entidad económica más apalancada. Un banco tiene una palanca del 90%. El capital del banco es el 10% y los créditos son el 90%. Entonces, voy a empezar a decir. Entonces, ese interés remunera ese capital de una manera razonable. Ahora, como ahí hay una necesidad, eso a veces hay abusos. En Colombia, por ejemplo, lo que la gente no sabe es que los bancos tenemos control de precios. Eso no se dice así de claro, pero podemos prestar a una tasa máxima. Eso en cualquier industria se llama control de precios. Es decir, usted, señor, que vende cualquier cosa, cemento, no lo puede vender a más de tanta plata. Eso se llama control de precios. En la banca existe en Colombia. Hay un control de precios. Volviendo al tema, entonces, esa remuneración de tasa de interés lo que permite es remunerar ese capital y tener una rentabilidad. La rentabilidad de un banco tradicional es alrededor del 14%, 14, 15%.
eso no está por fuera de un estándar de una industria, de cualquier otra industria. Entonces, eso de que las bancas se la ganan toda, es que somos grandes, tenemos una masa crítica importante, necesitamos economías de escala. Entonces, en volumen se ve muy grande, pero en rentabilidad frente al capital invertido, la rentabilidad es del 14, 15, 16%. Eso es la rentabilidad normal de una industria. No es que la banca tenga rentabilidades, a veces sube, a veces baja, dependiendo del nivel de tasa, pero no hay una rentabilidad exorbitante. Que eso es como se debe mirar. Ahora, si a mí me dicen las utilidades de un banco como Bancolombia, es mucho dinero. Pero es que el capital son 40 billones de pesos invertido ahí. Que hay que poner a rendir. Que ese capital al 15%, 40 billones, Sí, dando 6 billones de utilidades. 6 billones es mucha plata, sí, es mucha plata, pero es el 15% sobre el capital invertido. Entonces no hay una rentabilidad exorbitante, ni es una cosa... tenemos el mayor impuesto que tiene cualquier industria, pagamos un 40% de impuesto de renta, nominal. ¿Y por qué hay que salvar los bancos? Por ese 90% de ahorro del público hay. Entonces no hay que salvar, el 10% del capital se pierde. claro. Entonces, cuando un gobierno salva un banco, no salva el 10% del capital. Normalmente ese capital lo toma el gobierno y se queda con él. Y quienes eran los accionistas perdieron su capital, ese 10%. Sí. Pero preserva el 90% del ahorro. Es decir, las personas que pusieron su depósito. Entonces, por eso es que hay que salvar un banco. Porque ese 90% de los ahorros del público. Imagínese usted que le diga a ese 90%, dijo, no, pues esa plática que usted tenía ya la perdió. No, los gobiernos tienen que ir para preservar su estabilidad macroeconómica, tienen que preservar, por eso entran los gobiernos a salvar y el capital pierde. Yo no sé si le contesté las... No, me parece de manera muy ilustrativa. Está bien. Oiga, usted está montado en un animal demasiado grande y demasiado potente, pero también los retos son descomunales. Y obviamente eso se traduce en agendas, y en compromisos y en responsabilidades. ¿Usted dónde aterriza? ¿Dónde son sus lugares, sus momentos? ¿En qué se apoya para sobrevivir? Sí, uno necesita momentos y polos a tierra, digamos, hay dinámicas muy importantes. Yo tengo varias cosas que me aterrizan y me gustan. Una es montar en moto. ¿Enduro o de calle? De calle. Ah. Esa es una buena terapia para mí. ¿Y los accionistas lo saben? Te voy a contar una anécdota. Cuando yo era vicepresidente de riesgos, un día estábamos en una reunión por fuera del banco. Jorge Londoño estaba de presidente y yo era vicepresidente de riesgo. Y llegué en moto. Y me mira Jorge, que no sabía que yo montaba en moto. Y me dice, ¿y usted es el vicepresidente de riesgos de este banco? Claro. Eso es verídico. Increíble. Y le dije, mire, sí. Y así como en los bancos, mire que tengo un casco, tengo mi chaqueta protectora, sé manejar bien, igual que los riesgos del banco, igualito. ¿Verdad? ¿Y le creyó? Y me creyó. Y me creyó. Entonces, me gusta el tema del tema de moto. El fin de semana me lo tomo lo más tranquilo posible, me gusta leer, no me gusta hacer mucha cosa. Yo creo que soy de los pocos de mi grupo que, por ejemplo, no tengo una finca, yo me quedo en mi casa, me gusta tomarla tranquila, leer, estar y ahí como que me desconecto. Me gusta cocinar. ¿Ah, sí? Y eso, por ejemplo, la actividad de fin de semana, si lo puedo hacer con mis hijas, es para mí el mejor programa. Un sábado que ellas vengan con sus novios, sacar una botella de vino, cocinar y estar con ellas ahí y conversar. Ese, por ejemplo, es uno que me relaja mucho y que, bueno, ya mis hijas no están mucho con nosotros, pero ese, por ejemplo, es uno, Jaime, Y tengo uno que he adquirido últimamente creo que desde la pandemia. Estoy dedicado a armar Legos. ¿En serio? Los fines de semana. Yo fui fanático del Lego. Sobre todo los carros. Los grandes. Los grandes. Oh. Entonces, hay un Defender que es divino. Ese. O sea, yo voy armando. Y entonces, ese es, por ejemplo, con mi esposa nos sentamos. ¿Tu esposa también? Los dos nos sentamos los sábados por la noche o los domingos por la noche. Nos sentamos a conversar y armar Lego entre los dos.
Y para mí es un planzazo, Jaime, porque es relajado, hablamos, conversamos, Genial. nos Buenísimo. tomamos un vino y Claro. nos demoramos 6 meses en armar un carro a Claro, porque veces. con 1000 uno pone la ficha que no es. Así es, y vuelva a hallármelo. Entonces, he estado dedicado a eso, Jaime, Bueno, y me ha parecido un plan tan relajante. genial. Oiga, una última. Sus hijas saben que el papá es un tipo importante. ¿Usted qué quiere dejarles a ellas? Esa es una pregunta que a mí me toca mucho. Cuando a mí me nombraron presidente ese 19 de febrero, yo les dije a mis dos hijas y a mi esposa, bueno, vamos a ir a comer, vamos a celebrar, pero vamos a poner aquí unas normas claras. Esto es un cargo importante, yo voy a tener mucha visibilidad, pero aquí nada va a cambiar. El hecho de que yo tenga esa responsabilidad y tenga visibilidad no nos debe cambiar a nosotros la forma de... Entonces, yo qué les he tratado de inducir a mis hijas de que tenemos privilegios porque la vida nos los ha dado, que hay que entender que somos privilegiados, que hay que entregar y dar, o sea, que uno tiene que devolver parte de eso, y eso ha sido, yo creo que exitoso. Ellas tienen la sensibilidad social, y sobre todo que tengan la sencillez y la capacidad de poder, digamos, vivir en un mundo que tiene muchos retos y que entienda que hay condiciones particulares y en eso me siento orgulloso que ellas tengan esa. Entonces, obviamente quiero que tengan las oportunidades y yo, por ejemplo, en temas de educación, lo que les pueda dar, se los voy a dar, pero de ahí para adelante que ellas tengan esa posibilidad de desarrollarse en su mundo, sobre todo entendiendo que tienen que tener una sensibilidad y una capacidad. Una de ellas hoy vive en Australia, trabajando en temas ambientales en una consultora. Y digo que he sido exitoso porque un poco se fue a Australia buscando que no tuvieran, que ella pudiera hacer todo lo que ella sola Podía hacer. podía hacer Demostrar que ella podía. sin ninguna otra palanca Sí. de al final, pues, digamos, las oportunidades, uno puede abrir muchas puertas en unas posiciones. Ella se fue donde yo no podía, ni su mamá podía abrir Ni ninguna, llegar remoto. ninguna puerta y es un poco, es abrirse su camino y yo creo que en eso me siento orgulloso de que eso que les hemos transmitido, yo creo que ha funcionado bien hasta ahora. Juan Carlos, muchas gracias. No, Gran Jaime, conversación. un gusto, muchas gracias.